Y de nuevo, ¿ya estamos? Estamos grabando, estamos en vivo en Facebook. Sí, tú monitoreas todo el rato. Sí, que se ven perfectamente. Y vas dejando entrar a las personas. Y voy dejando entrar a las personas. Bien. Estamos entonces en condiciones de empezar. Les pedimos que tomen asiento. Muy bienvenidas y bienvenidos a Senda, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Les agradecemos su presencia aquí en la sala de Senda, en la sala Salvador Allende. Y también saludamos a las personas que están siguiendo este momento por Zoom y por Facebook. Y a quienes lo verán después también, porque va a quedar grabado. A nombre del directorio de Senda, entonces les damos la bienvenida. En esta ocasión tan especial para Senda, en que presentamos el libro, ustedes han visto en la entrada, aquí lo mostramos para la cámara, el libro Pinochet, del golpe fascista a su mayor crisis, los zarpazos económicos, de Hugo Facio Rigazzi. Este libro tiene una larga historia, ¿cierto? Que está recogida en la introducción explicativa necesaria que nos presenta su autor, Hugo Facio, al comienzo y que todos ustedes leerán. Yo, por supuesto, que no la voy a leer porque Hugo se va a referir muy probablemente a eso, pero es inevitable mencionar que se trata de las cartas económicas. Se trata de las cartas económicas de un periodo, ¿cierto? De 1975 a 1983, un periodo de inicio de la dictadura y que está recogida acá esa historia, a instancias, hay que decirlo de inmediato, del alcalde Daniel Jadwe. Daniel Jadwe, en una conversación con Hugo Facio, le preguntó, y está relatado aquí en la introducción, le preguntó si había un registro, un documento donde estuvieran recogidas estas cosas que desde ese tiempo, desde el tiempo de la dictadura, desde el tiempo del golpe fascista, como lo se señala aquí, desde ese momento Hugo Facio empieza a escribir estas cartas semanalmente con un resumen trimestral, muchas de ellas recogidas en otros libros, ¿cierto? Pero aquí las de este periodo se recogen por primera vez, coincidiendo además con el año del cincuentenario del golpe. 50 años del golpe militar contra el gobierno del presidente Salvador Allende, entonces se edita este libro. Hay que mencionar aquí a varias personas. Bueno, Hugo cuenta aquí varias anécdotas en su introducción de cómo se fueron escribiendo estas cartas en un primer momento de refugio después de del golpe, ¿no es cierto?, en la Embajada de la República Democrática Alemana, pero luego en el exilio, luego retornando a Chile y esperamos entonces no solamente este ejemplar del periodo 1975-1983, sino que esperamos también, como se insinúa y se anuncia, los siguientes, ¿cierto? El periodo de la concertación, el periodo del retorno a la democracia, y vamos a estar atentos a esos otros tomos de cartas económicas. Hay que mencionar que en esa larga historia de escritura de las cartas económicas se agrega la breve historia de este libro. Ya mencionamos al alcalde Daniel Jadwe, que incita, pero además
permite, ¿cierto?, que esto ocurra. Aquí mismo se reconoce, ¿cierto?, la Municipalidad de Recoleta, la editorial Odisea Libros, la editorial Popular de Recoleta, están presentes, así como la Fundación SEM. Pero también hay que reconocer a Mercedes Gallego, que es integrante de Senda, todos ustedes la conocen, y que rescató las cartas que estaban aquí guardadas. También a Yasna Sáez, que ha sido una editora del libro y editora de las cartas económicas con mucha dedicación. A Daniela Facio, que nos está escuchando, ¿cierto?, que también participó en la edición, la inscripción y rescate de las cartas que aquí se comparten, y al editor tengo que leerlo, porque subdirector de fomento lector de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Recoleta, José Luis Moncada, que no sé si nos acompaña, pero tuvo un rol destacadísimo en esta edición. Entonces, pues a todos ellos les agradecemos el apoyo, la persistencia, la insistencia en que este libro viera la luz hoy que lo presentamos. Habría que saludar a cada uno y cada una de ustedes que son parte importante de la vida de Senda, de la historia de Senda, de la historia de este libro y de Hugo Faso. Pero no vamos a pasar la lista. Probablemente Hugo mencionará a algunos de ustedes, pero les damos un abrazo y muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, vamos a darle la palabra a quien va a presentar el libro, a Manuel Riesco, vicepresidente de CEN. Muchas gracias, Roxana. Muy buenas tardes, amigas y amigos, compañeras, compañeros, colegas, que están presentes esta tarde importante para Senda, a través de las distintas vías que nos comunicamos con ustedes y que confiamos que funcionarán en todo momento, más o menos bien. Senda tiene el honor de presentar esta tarde el último libro de su director, el más reciente, Hugo Facio, titulado Pinochet, del golpe fascista a su mayor crisis. Se trata de una obra imprescindible de un autor imprescindible. No solo por rescatar las viejas cartas económicas escritas en el exilio del autor durante la primera década de la dictadura, encontrarlas, limpiarlas, escanearlas, editarlas y publicarlas. Todo en tiempo récord. Ello de por sí constituye una proeza colectiva singular, en la cual, como ha dicho Roxana, han participado familiares del autor y colegas de Senda. Todo ello con el estímulo y patrocinio, que agradecemos, de la Universidad Abierta de Recoleta y el alcalde de esa ilustre municipalidad, Daniel Jaura. Es también una obra importante porque el resultado constituye una prueba de perdurabilidad en el tiempo de la
bien notable metodología que ha creado el autor de exponer regularmente su apreciación acerca del acontecer económico nacional e internacional mediante la cita textual rigurosa de una selección coherente de noticias, declaraciones y escritos publicados al respecto, principalmente en la prensa cotidiana. Dicha metodología adquiere en este caso un significado singular que resulta estremecedor, porque equivale leer este libro a releer la prensa de la década infame que siguió al golpe fascista encabezado por Pinochet, seleccionada por una mano experta y disciplinada, que expone la apreciación de los fenómenos en curso de una mente extraordinariamente lúcida y de agudo sentido político, identificado de modo inquebrantable con los intereses populares y nacionales. La apreciación acerca de los principales aspectos de la evolución económica durante la noche más oscura de la historia de Chile. Emerge de la lectura en toda su brutalidad, la brutal represión económica del pueblo trabajador tras el golpe, que de la ocupación plena, por ejemplo, la cesantía era apenas 2% en su víspera, todas estas son cifras que aparecen en el libro, termina una década más tarde con una cesantía abierta y disfrazada que alcanza a más del 30% de la fuerza de trabajo. La masa de salario se reduce, en realidad la masa de los ingresos laborales, se reduce de 2/3 del Producto Interno Bruto alcanzada antes del golpe a menos de 1/3 del mismo. Situación que por lo demás, en el caso de los salarios, se mantiene hasta ahora. La caída del consumo popular es impresionante. Qué sé yo, en 2 años el consumo de leche baja en un 20%, por ejemplo. Y no es solo la leche, alcanza todos los ámbitos del consumo popular. Todo ello afectó a la industria pequeña y mediana, donde las quiebras fueron masivas. Un solo dato citado muestra que en Arica, por ejemplo, solo el 18% de la pequeña industria existente en 1973, solo el 18% continuaba operando a mediados de 1976. Paralelamente, se privatizó la banca estatizada por el gobierno popular y a partir del sistema financiero surgieron de la nada gigantescos grupos económicos que en pocos años concentraron la propiedad de la mayor parte de la economía nacional. Todo ello
a través de dos crisis sucesivas que alcanzaron sus cimas con ese, es decir, tocaron fondo en 1976 y 1983. La última destruyó a los dos principales grupos de la época, dirigidos por Javier Vial y Manuel Cruzat, que capotaron, después de apoderarse de medio Chile, capotaron de manera apocalíptica. Todo ello dio paso a una segunda fase en que la economía del país, como dice Hugo, pasó a ser dirigida desde Washington por los acreedores de estos grupos, que pasaron a hacerlo del Estado de Chile. Pero eso vendrá en el siguiente libro del autor. Adicionalmente, sin embargo, y a diferencia de lo que es normal en las cartas económicas, este libro hace una notable, precisa, completa y escueta reseña teórica del fenómeno brutal que vivimos de la crisis de la economía capitalista en Chile en 1983, desatada en toda su cíclica brutalidad y agudizada por las locuras del neoliberalismo, anarquismo burgués abrazado por los vástagos henchidos de fanático odio revanchista de los latifundistas restaurados el 11 de septiembre de 1973. Es notable cómo Hugo expone todos los aspectos del fenómeno económico más determinante que hemos atestiguado en nuestras vidas, que fueron esas crisis y particularmente la de 1983. Y lo hace con las citas precisas, contundentes, cortas, y esas son las que se necesitan de Marx y Lenin. Y culminando con el masazo conceptual del anti-Düring de nuestro querido Engels. Todos aprendimos economía, yo creo, en esa crisis, durante esa crisis. Yo les puedo contar como anécdota que en el medio de la crisis aquí me tocó ir a dar una charla en algún sindicato, no sé qué cosa, sobre la crisis. Y naturalmente yo expuse la concepción que yo tenía sobre la crisis, y era que por la baja brutal del salario y del poder adquisitivo, digamos, no había suficiente mercado para, digamos, eh, comprar cosas que producían capital. Y esa sería la causa de la crisis. Bueno, y un asistente preguntó, bueno, compañero, dijo, ¿y cómo terminan las crisis? Porque como cada vez la crisis genera más desempleo y baja de salario, si esa fuera la causa de la crisis, bueno, no terminarían nunca. Entonces yo quedé metido en realidad, le dije al compañero que le iba a contestar más tarde, que es una buena respuesta siempre cuando uno algo no lo sabe. Y llegando a la casa, agarré una edición del Capital, que después fue muy cuestionada, porque una cosa que hicieron los españoles, que parece que la traducción no era muy buena.
Bueno, y me fui al índice. Bueno, y en el índice busqué y había un capítulo que decía las crisis. Me fui. Y yo no había leído el libro, pero ni un quinto, pero ya lo estábamos leyendo. En esos años justamente teníamos un grupo en que participaba Carlos Edelstein también, por ejemplo, éramos los dos que hacíamos eso. Bueno, y me fui al capítulo, al tiro, que estaba como al final, y empiezo a leerlo, y era un artículo de Lenin, que estaba incluido en esa edición del Capital, y que se llamaba así, Las crisis. Bueno, y Lenin le sacaba la mugre, digamos, al romanticismo económico, en una serie de cosas, digamos, pero particularmente a la idea de que era la falta del consumo popular lo que generaba las crisis. Entonces, a partir de eso, digamos, no hablamos más de las crisis hasta terminar de leer el Capital y hacer todas las cosas. Pero bueno, Hugo nos ahorra todo ese trabajo, porque hace las citas precisas de los puntos clave que en realidad este fenómeno, ¿no es cierto?, de las crisis cíclicas fue analizado y descubierta sus causas principales ya en el siglo XIX y en vida de Marx. Y él dice cómo funcionan estas cosas, ¿no es cierto?, que no es precisamente por ese motivo, a pesar de que ese motivo agudiza y agrava, etcétera, de forma estructural las crisis, y como pasó en Chile. Pero en fin. Y yo quisiera terminar con el masazo de Düring, del anti-Düring. El masazo del anti-Düring era un señor que decía que la violencia era, ¿no es cierto?, lo que determinaba el comportamiento económico, la violencia. Y como bien dice Hugo, ¿no es cierto?, en la primera parte del libro, él termina con esta cita de la violencia con la cual se aceleró en ese periodo la transición de la vieja sociedad agraria a la moderna sociedad contemporánea, principalmente con la expulsión de centenares de miles de campesinos que echaron a los caminos porque los dejaron sin tierra en 2 años y los lanzaron al mercado del trabajo, y que se agudizó en esa forma la base, ¿no es cierto?, de lo que es realmente el capitalismo, que es la moderna fuerza de trabajo, que ya está liberada, digámoslo así, de las ataduras a la tierra, por lo cual se aceleró ese proceso, y que está obligada y tiene la posibilidad de vender su fuerza de trabajo, y lo único que le queda. Y esa es la mina de oro de la cantera, ¿cierto?, donde siempre aparecen quienes llegan a contratarlo y a quedarse con la probabilidad que genera producir con ellos para el mercado y no para el autoconsumo normal. Bueno, y lo que dice es que la economía en realidad se abre paso a través de las distintas formas de tratar de contener. Y eso es lo que en realidad ocurrió, digamos, durante todo ese periodo. Es una obra magnífica. La recomendamos sinceramente. Muchas gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias, Manuel Riesco, por presentar este libro, como tú bien has dicho, imprescindible, y también demostrar que por si a alguien le queda alguna duda, creo que nadie va a quedar sin
leernos después de esta presentación. Y a quienes están siguiéndonos también, pues las instamos a acercarse a Senda y a obtener el libro para leerlo. Vamos a darle la palabra al autor del libro, porque tiene mucho que decir, además de lo que está aquí escrito, y también porque en esta ocasión, además de presentar el libro, también le queremos dar el carácter de informe económico del mes que hubo hace cada mes, hasta el mes pasado, hasta este mes, durante pandemia, por Zoom, ¿cierto? Online. Ustedes pueden revisar en el Facebook de Senda cada una de estas sesiones de los últimos 3 años. Están ahí. Y pues en esta ocasión entonces también tiene ese carácter. Así que le dejamos la palabra a don Hugo Faz. Bueno, muy buenas tardes. La presentación del libro, como ha dicho Roxana, Pinochet, el golpe de los fascistas, su mayor crisis económica, en 1983, es un texto construido con las cartas económicas que escribimos entre los años 1975, cuando iniciamos su publicación ininterrumpidamente toda la semana, y comienzo de 1983, infiltrándonos al exilio y durante algo más de un año en la clandestinidad en Chile, auspiciado y editado por Odisea Libros, editorial popular de Recoleta, Municipalidad de Recoleta, que como dice el alcalde de esta comuna, el JAL, pues quien me manifestó lo importante de darlas a conocer. Esperamos, lo decía Manuel, sea seguida por nuevas publicaciones, las proporciones que sean útiles para mostrar la profunda regresión en múltiples planos que constituyó el régimen fascista. Es el 20º libro que hemos escrito desde que nació el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, un porcentaje de los cuales han sido editados por Luz. Reproducir estas cartas me llenó de recuerdo y luego también de agradecimiento a quienes contribuyeron a hacerlas posibles. Las cartas económicas nacieron al recinto donde funcionó la Embajada de la República Democrática Alemana, que luego el golpe fue atendida por un pequeño grupo de funcionarios de la RDA que quedaron en ella, con la protección de Finlandia. La operación de mi asilo de familia fue materializada por compañeros ejemplares como Bren Mesa y Hernando Píbaro, que también años más tarde encabezó mi salida del país. Las cartas pasaron a tomar el apellido económico por una sugerencia que me entregó el recordado Premio Nacional de Literatura, José Miguel Vara, que permaneció un tiempo reducido junto a nosotros, y percibió la utilidad y tenía en un primer momento dar a conocer fuera de Chile que estaba ocurriendo en el país, y más adelante servir, como tratamos de hacer con el texto que hoy le presentamos, para profundizar lo acontecido en esos años. Mi intervención en alguna forma va dirigida a contar la historia de casi 50 años de las cartas económicas, que ya suman bastante más de 2.500, junto con mostrar cómo fueron conformándose los elementos fundamentales en que descansa la estructura usada en ella, a las cuales he hecho mención y que mi querido amigo Manuel la ha denominado notable metodología. Junto con demostrar cómo fueron conformándose entonces los elementos fundamentales que descansa la estructura usada en ella, a la cual se ha hecho mención, por ejemplo, cuando efectuamos los informes económicos mensuales, y como lo señalamos cada vez al entregarlo, las tienen como referencia. Informes mensuales que cuentan además con los aportes de sus comentaristas estables, Marcela Vera aquí presente y Gabriel Loza conectado con nosotros por Zoom. Y también no nos riesgo utilizar una constante estadística que elabora. Desde luego, se trata de un proceso análogo.
que obviamente comienza a tomar forma en escritos varios años antes del inicio del envío de las cartas. Cuando egreso a la enseñanza media en el Liceo de Las Tarrias, accedo al mundo universitario con una gran interrogante interna en qué estudiar. Lo hago finalmente en ingeniería, en gran medida porque allí estudiaba mi hermano Víctor. En la enseñanza media tuve una relativamente activa participación en el movimiento estudiantil. Me impactó fuertemente, como muchos otros, la revuelta de la Chaucha en agosto de 1949, el aumento en 20 centavos de transporte público. Me sentí una persona de izquierda. Una gran interrogante era dónde militar políticamente. Finalmente, ingresé en la Juventud Comunista de Ingeniería, donde me encuentro con militantes de una gran formación. En especial me impresiona algunos alumnos de los últimos años, entre ellos Alberto Martínez, el Indio, que varios años después fue miembro del directorio de CEN. Me llamó la atención la profundidad de sus análisis. Unos años más tarde, la Juventud Comunista gana la presidencia del Centro de Alumnos, en mi hermano Víctor, durante 2 años consecutivos. Pero mi vida se mueve en otra dirección y me designa el secretario del Comité Local de la Juventud Comunista de la 9ª Comuna de Santiago. Y por ocupar esta función, entro a participar en la reunión del Comité Local del Partido del Comuna. Siendo secretario del Comité Local, comienzo una etapa de juicio extraordinaria de formación cuando, a proposición de Mario Zamorano, me incorporan al Secretariado Regional de Santiago como encargado de estudiar. Mario considera imprescindible el desarrollo de la juventud comunista en el estudiantado. Algo después se le designa secretario general de la Juventud Comunista y por juego como encargado universitario. La influencia que mi formación tuvo Mario Zamorano en múltiples aspectos fue muy grande. Por eso también lo coloco en el primer pilar del análisis de los hechos políticos y económicos, junto a mi estudio de las obras de los clásicos del marxismo, en las cuales me sumergí. Como sabemos, Mario formó parte de los miembros de la dirección del partido que quedaron al frente sobre el clandestino al producirse el golpe fascista y queda detenido junto a su primera dirección. Para mí es un hecho muy significativo que la presentación del libro que efectuó Mazón contar con la presencia de su compañera Isolina Ramírez, que también tuvo responsabilidades importantes en la Juventud Comunista y tuvo muchas posibilidades por ello de compartir. Además, por mi actividad política cerca de Mario, frecuentemente incluso en conversaciones en su casa. De esos años quiero referirme a 2 hechos diferentes, pero que considero bien significativos. Uno es la intensa y rica discusión interna que se produjo en la Juventud Comunista cuando propusimos constituir las direcciones de estudiantes en las diferentes universidades como su organismo regional intermedio. Un punto central de la argumentación contraria fue que alejaría a los estudiantes del jóvenes obreros de las poblaciones populares. Sucedió lo contrario, dado que el fortalecimiento de la Juventud Comunista en las universidades permitió reforzar el gran papel desempeñado por sus organizaciones estudiantiles en la vida nacional y por lo general junto a las organizaciones populares. De otra parte, hay que recordar que el movimiento estudiantil universitario era en estos años un actor importante en la vida política nacional. La década de los 60 fue en general de grandes movimientos de masa, también de los estudiantes. En las elecciones políticas de esos años, la derecha perdió terreno. En cambio, la democracia cristiana y también la izquierda crecieron. En el Parlamento se actuaron unidos la democracia cristiana y la izquierda, eran mayoría. Fue la década en que durante el gobierno de Frei se promulgó la reforma agraria, que luego se profundizó durante el gobierno de Salvador Allende, y la diversificación campesina. Las compañías estadounidenses de la gran minería del cobre, conscientes que se incrementaban las demandas por la nacionalización, se abrió a lo que se denominó su chilenización. En verdad, se trató, en mi opinión, de una maniobra que otorgaba alguna presencia algo mayor, pero marginal al Estado, pero lo que pretendió en el fondo fue detener la demanda por la nacionalización. Desde el siglo donde Jorge Insulza era su director y yo su director, se efectuó una intensa campaña para que no se aprobase, destacando lo que se buscaba con ella y analizando en detalle los cambios que introducía. El segundo recuerdo es más bien personal, pero sin duda fundamental en mi vida.
En esos años participaba bastante en escuelas de cuadros y charlas. Una de ellas fue efectuada en estudiantes secundarios en el viejo local de la FECH, en Alameda, donde un balcón habló Salvador Allende en día de la mayoría de la elección presidencial. Mi charla se hizo en una sala que había en el fondo del local, en una de las primeras filas. Una de las primeras filas estaba un estudiante que me llamó la atención. El año siguiente ya era el pedagógico de la Universidad de Chile, volví a verla cada vez más frecuentemente y finalmente se transformó en alguien, como ya señalé, un ministro en mi vida por más de 6 décadas. Mucho te recuerdo, a subrayar también el aporte de diferentes formas que me han reflejado mis hijos. Anteriormente también nietos, con los cuales 2 de ellas han contribuido directamente a mi publicación en acá y libros. Jenny, la confección de las cartas semanales, cuando tuve en algún momento de dificultades. La segunda, Daniela, que estoy seguro está siguiendo esta transmisión por Zoom y contribuyó de forma muy importante para que pudiese disponer en efecto usando el formato de las cartas económicas que me permitió trabajar directamente en ellas. Otro puntaje, en mis cartas y escritos en general se produjo a mi juicio cuando me cambié de ingeniería a economía. El curso de introducción a los temas económicos tenía como libro base Economía de Paul Samuelson, fundador del MIT y premio Nobel en 1970. Durante mucho tiempo, autor de columnas económicas. En ese aspecto me encontré con la macroeconomía y me fue al cabo y de gran utilidad para analizar los hechos que están ocurriendo. Y lo fui convirtiendo en un instrumento cada vez más utilizado, concentrándome también, teniendo como fuente las noticias, en analizar los acontecimientos y hechos más salientes, en mi opinión, cada día, de donde surgen finalmente las cartas económicas. Y poco después, otro pilar fue el siglo, los días domingos, hubo de venderlo en las calles. Los comentarios políticos escritos por la novilla, que analizaba de manera tal los acontecimientos más salientes, que me entregaron elementos que reforzaban aún más las temáticas que yo trataba periódicamente. Me permitió de luego ampliarlas a más organizado y darle un mayor contenido político. Luego de ser nombrado vicepresidente del Banco Central por Salvador Allende, recuerdo que la nominación no se materializó hasta el día 26 de noviembre, hasta que fue aprobada por su directorio, que tenía entre sus integrantes a miembros de prácticamente todas las grandes organizaciones empresariales. Es una estructura que no se correspondía con los propósitos de cambios estructurales del programa del nuevo gobierno. Situación que no fue posible manejar, dadas las atribuciones durante la administración de Eduardo Frei, se le había otorgado al Comité Ejecutivo. Como lo he señalado en numerosas oportunidades, considero que constituyó la vicepresidencia del banco para mí en la práctica un posgrado en mi formación económica. Una experiencia vivida permanentemente, enfrentando la virtual guerra económica que el presidente estadounidense Nixon puso en práctica con su política de surgir la economía chilena, desde antes de ser nominado Salvador Allende presidente electo por el Congreso Pleno, que se llegó a niveles tales como el asesinato del comandante en jefe del ejército, considerando que para impedir sus planes constituir un obstáculo en logro de sus propósitos. Es útil recordar que en mi caso, como otros funcionarios del Partido Comunista, antes de integrarnos al gobierno, seguimos recibiendo nuestras remuneraciones del partido y los cheques de los pagos se hacían institucionales de beneficencia de la infancia. El listado de estas entregas, efectuadas mensualmente, confeccionadas a partir de los montos percibidos y publicados en la prensa, me correspondía encabezarla, por ser los integrantes del Comité Ejecutivo del Banco Central, receptores de los mayores sueldos de la administración pública. Las cartas económicas, sin tener todavía este nombre, en los hechos comienzo a escribirlas inmediatamente después del golpe. Temas surgían de la prensa, el cual desde un primer momento, como sabemos, por el conocimiento de los archivos confidenciales estadounidenses, contó con financiamiento de Estados Unidos. Escribía tantos comentarios como temas me parecían útiles, y desde 1975 adquiere, como ya se dijo, la periodicidad semanal. Fueron escritas en diferentes países, para los cuales he contado con múltiples y valiosos apoyos.
Los primeros en la República Democrática Alemana, donde funcionó el equipo económico constituido, donde desempeñó un papel clave en su divulgación Leonardo Fonseca, aquí presente, y Praga, donde lo grababa muchas veces para ser transmitido por Radio María Internacional, donde la grababa directamente sus estudios cuando viajaba a la reunión del equipo económico, en Moscú y en Santiago, donde que es la casa de Natia, que está en que también aprovecho hoy para expresarle mi agradecimiento. Recuerdo primero un tío que había viajado del sur. En Moscú, con la traducción de la editorial Progreso al español de los clásicos marxismos de textos que yo no había leído, se amplió mi conocimiento y viví una experiencia extraordinaria al ayudar a mi hijo Cristiano en la versión al español del primer tomo del Capital, traducido directamente en alemán. Por mi parte, había leído la versión del Fondo de Cultura Económica. Me encuentro con la rigurosidad científica de Marx y cómo en algunos conceptos de la versión que yo conocía, ella se perdía. La traducción del Capital fue publicada en Chile por Lom aquí y aquí. Luego Cristiano, dado por el segundo tomo, se entregó al Progreso y no pudimos encontrarnos más con ella. Esperamos la encontremos en algún momento. En 1989 regresamos a Chile y nos acogió solidariamente en su casa Rodrigo, hermano de Cecilia, que trabajaba en ese tiempo en Diputada de las Cortes, lo cual me permite recordar que también se nacionalizó durante el gobierno de Salvador Allende, diputada ENAMI, con el respaldo del Banco Central. Era un proyecto que tenía un potencial extraordinario al constituir una unidad con Andina que hasta ahora nunca se ha aprovechado. A veces que cuando se privatizó nuevamente durante la dictadura, ENAMI quedó con la opción de aumentar su participación, alternativa que se dio durante las presidencias de Ricardo Lagos, que no se aprovechó, y en la de Sebastián Piñera, un mes. De fin, se incrementó la presidencia de Capital Central. Desde que él se Senda en la década de los 90, es quien divulga semanalmente las cartas económicas, así como los resúmenes trimestrales y los libros que hemos escrito. Por tanto, hemos contado con el respaldo y obviamente los conocimientos que nacen desde su director, tanto el inicial, presidido por Andrés Varela y Jan de Hasse, director del cual se conformó con miembros del espectro político de diferentes visiones, pero comprometidos todos con el objetivo resumido en su nombre, de Centro Nacional de Desarrollo Alternativo, como el actual presidente de Sanapey, con quien todas las mañanas publicamos Twitter o X una frase que nos parece importante político-económicamente y siempre que luego ha contado con los aportes del reducido colectivo de quienes trabajan en el centro. Ahora bien, hay 4 personas que han sido quienes participaron directamente conmigo mucho tiempo en la elaboración de las cartas. La primera fue Luisa López, que nos acompaña hoy, espero que de Bolivia. Luego, Rosetta Enríquez, quien llegó a Senda como alumna de los cursos que dábamos por la Fundación Riesgo para estudiantes de enseñanza media, dificultades económicas. Luego hizo la práctica en Senda y se incorporó a nuestras actividades durante muchos años, hasta que se casó y fue a vivir en Uruguay. La tercera es Salta Palma, que fue alumna mía de la universidad, donde ingresé como medio pollo en Andrés, en un curso normal y terminé como profesor emérito. Posteriormente siempre he contado con su apoyo. Finalmente, ya sabe que durante varios años digitó las cartas económicas, luego, durante otros tantos años, las hemos revisado todos los fines de semana, como sucede con el libro que hoy presentamos desde hace varios años, es por lo tanto pieza clave en su estructura, corrección y edición. El texto que hoy entregamos, como aquí ya se ha recordado, es un ejemplo de este trabajo colectivo. Cuando con Daniel Jano nos pusimos de acuerdo en escribir algunos libros en base a las cartas económicas, no teníamos el poder nuestro a las escritas en el exilio de la clandestinidad. Sabíamos que muchas de ellas fueron publicadas en el Boletín Rojo por el Partido Comunista en el exterior. Se resolvió gracias a Lical, donde participamos antes de constituir el CENTA con Andrés Varela y Rieco, en cuya biblioteca se encuentran la mayoría de estos textos. Agradecemos a Lical. Bueno, pues ulterior siempre la mejor de las relaciones. Mercedes fue muchos jueves de las tardes a copiar los escritos, después convertidos en textos por mi nieta Daniela,
y Yasna, con los cuales pude trabajar. El libro que hoy presentamos, además, nos ha permitido ir hacia atrás nuestros mapas de la extrema riqueza. En 1997, en el primer mapa que escribimos, es una edición conjunta de la Universidad de 60, hicimos referencia al mapa a conocer por la académica de la Universidad Católica Fernando Darce, que lo publicó 5 años después del golpe. Lo citamos señalando a quienes lo encabezaban, que recordaba Manuel Riesco, Javier Vial y Manuel Cruzado y Fernando Larraín, que en la década de los 60 formaban parte del grupo conocido como los Pirañas, al apoderarse de empresas de dificultades, pero no entregamos antecedentes de la forma escandalosa como crecieron en los años de dictadura. Su expansión se da en el texto que estamos entregando, se produjo ante todo en base a las posibilidades que les creaba el aparato estatal de la dictadura, en cuya gestión algunos de ellos participaban a través de representantes directos, al que sumaba el proceso de privatizaciones y la explotación a que eran sometidos los trabajadores, y gracias a las posibilidades que les entregaban sus estrechas relaciones con el capital transnacional. Ello tuvo lugar hasta la crisis registrada al comenzar la década de los 80, cuando ambos clanes se derrumbaron y el mapa de la extrema riqueza se recompuso. Ambos grupos contribuyeron a la expresión más acentuada de lo que podemos denominar como la oligarquía financiera de los años del Pacífico. En la presentación, esta presentación la efectuamos en la fecha que entregamos nuestro informe económico mensual, y cuando ya más de 10.000 palestinos han muerto en la Franja de Gaza y más de 4.000 niños, según el IFC, han fallecido por los bombardeos israelíes. Y Gaza ha sido sometida a un proceso de destrucción sin precedentes en ninguna guerra. Al día siguiente, en que el informe, entregamos hasta detención al día siguiente, en que el informe de percepción de negocios elaborado por el Banco Central, las empresas observan que sus negocios han seguido deteriorándose con una intensidad mayor que en trimestres anteriores y crece, señalaron el pesimismo en torno a 2024. En el momento que las importaciones del país completaron en octubre más de un año de descenso consecutivo, disminuyendo 16,5%, y los bienes de capital, indicador habitual de lo que puede acontecer con la inversión, lo hacían en 23,7%. Cuando al mismo tiempo el designado presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, como escribió por Bloomberg, quien se ha vuelto extremista en todas las reglas, tanto en lo que atañe a cuestiones sociales como económicas. Listo ahorita es afirma el premio Nobel si la opinión pública se entera o no de ello. Y cuando ayer se entregó la propuesta de constitución a Gabriel Boric, en la que, como señaló Senda desde el primer momento, nunca se debió haber participado por su carácter fuertemente democrático en todas sus etapas, todos temas que esperamos analizar en la actividad de. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, muchas gracias, Hugo Facio Rigazzi, por este libro que, insistimos, es imprescindible, que tendrá siguientes entregas de los tomos que prosiguen a estas cartas económicas y que nos permiten entender lo que está pasando ahora, nos permiten entender lo que ha pasado en Chile y lo que está ocurriendo hoy, en momentos, como señala Hugo Facio, de gran controversia y conmoción mundial por lo que está ocurriendo en Palestina, por la cuestión palestina, y lo que enfrentamos aquí con la propuesta de nueva constitución y el plebiscito del 17 de diciembre, que tiene caracteres antidemocráticos, el proceso y el texto. Bueno, tenemos que sumar a los agradecimientos y felicitaciones el apoyo permanente de Cecilia Coll, que ha sido aludida aquí, pero también queremos
decirle feliz cumpleaños con algo de atraso, así que le vamos a dar un aplauso de cumpleaños. Hola. Esto es una presentación de libro, queremos anunciar también un lanzamiento del libro, propiamente tal, que va a ocurrir, lanzamiento del libro, este libro, Pinochet, del golpe fascista a su mayor crisis económica, los zarpazos económicos, de Hugo Facio Rigazzi, va a ser presentado en la feria FILSA, la Feria del Libro de Santiago, Estación Mapocho, el día jueves 16 de noviembre a las 7 de la tarde en la sala Acario Cotapos, para que asistan. Lo va a presentar su autor, Hugo Facio, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, y lo va a comentar también la economista Marcela Vera, que está aquí presente y que saludamos, que es mentorista habitual de la Carta Económica. Bueno, yo creo que en las presentaciones no se da la palabra, pero dada la gran, digamos, el gran acontecimiento que es esto para el Senda, vamos a ofrecer, si alguien que nos acompaña en el Zoom, yo no veo desde acá muy bien, pero entiendo que está Daniela Facio, si es que quisieras tomar la palabra con voz y cámara, bienvenida. ¿Hay Bueno, alguien más? sí me gustaría. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes por la invitación y me encanta mucho ver al Tata presentando hoy este libro, que lo acompañe en gran parte del proceso y me alegra mucho ver esta materialización y cuán feliz hacia mi abuelo tener esta publicación y también cuán importante es para Chile, para entender mejor la sociedad de hoy y también cómo ese presente está afectado por ese pasado. Entonces, mis más sinceras felicitaciones a mi abuelo y ver cómo él, a pesar de todos los años y todo, sigue haciendo este trabajo. Y me dio mucha alegría y espero poder seguir, de cierto modo, colaborando contigo en algo más. Te quiero mucho. Bueno, muchas gracias, Daniela, gracias a ti por tu trabajo y por tu cariño, por tu tata, que compartimos, un cariño y compartimos. También levanta la mano Ramiro, por favor. Bueno, muy feliz de estar en esta reunión y de ver a don Hugo Facio, también a Manuel Riesco, los recuerdo con mucho cariño desde hace más de 20 años, de alguna manera vinculado directa o indirectamente con el Senda. Ahora los saludo desde Caracas, Venezuela, en este paso transitorio por este país, viviendo este proceso también. Sin embargo, quería destacar el gran aporte de don Hugo, no solamente a la historia económica de Chile, sino a la reflexión política que ha hecho durante todos estos años. Yo lo he conocido personalmente, he tenido ese privilegio y puedo afirmar con seguridad y también creo a nombre de Luisa López que don Hugo Facio es un ser humano maravilloso que sigue aportando y que sigue siendo un referente para todos nosotros, economistas, personas que hemos optado por apoyar los procesos emancipatorios en América Latina y siempre consideramos a don Hugo como un referente que nos ayuda a entender mejor lo que está pasando. Así que muchísimas gracias por este nuevo aporte, don Hugo, y sepa que lo queremos mucho desde muchos lugares. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias, Ramiro, por tomar la palabra y por tu saludo desde Caracas. Y bueno, creo que nadie más pide la palabra desde el Zoom, pero si alguien quisiera aquí decir algo,
muy brevemente es el momento y si no, pues vamos a los spam. Creo que estamos todos muy conmovidos y también impresionados por la presentación tanto de Manuel como las palabras, la lectura de Hugo Facio, de su historia de las cartas económicas y su análisis. Así que creo que vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias por acompañar a Senda y a Hugo Facio en la presentación de este tan relevante, imprescindible, nuevamente usamos esa palabra, libro. Y pues con el compromiso de leerlo. Muy buenas tardes a todas y todos. Un abrazo. Y vamos a mostrar a nuestros asistentes a la sala. No. Y saludamos, y se me olvidó, a Sandra Oces por el apoyo técnico de la transmisión. Oye, déjeme que no todavía no. Por eso. Ya está afinando. Allá hay una claro. Vale. Soy la Nancy.